Gusto de saludarles a todos y todas y bienvenidos al segundo video del módulo legal del curso de capacitaciones virtual. Este curso forma parte del programa Transferencia para la Gestión Eficiente del Recurso Hídrico en la primera sección del Río Concagua que está implementando la Comisión Nacional de Riego del Ministerio de Agricultura a través de consultorías profesionales agrarias. Nos encontramos en el curso de capacitación para dirigentes en aspectos legales, organizacionales y técnicos, y el módulo en el que estamos trabajando es el de aspectos legales de las organizaciones de usuarios de aguas. ¿Qué temas vimos en el video pasado? Revisamos la definición de derechos de aprovechamiento de aguas, vimos los tipos de organizaciones de usuarios de aguas, vimos cómo se formaban las organizaciones de usuarios de aguas y revisamos los estatutos. ¿Qué temas veremos hoy? Veremos la regularización y perfeccionamiento de derechos de aprovechamiento de aguas, veremos resolución de conflictos, servidumbre de acueducto y cambio de punto de captación de aguas. Partamos con el primer tema, la regularización de un derecho de aprovechamiento de aguas. Las regularizaciones son parte del modo de adquirir derechos de aprovechamiento de aguas denominado ley. Existen tres formas de regularizar derechos de agua. En las tres hipótesis se trata de usuarios que tienen derechos de aguas, pero no cuentan con la inscripción de los mismos en el conservador de bienes raíces. Se trata de derechos de aguas sin título o inscripción a nombre de su actual poseedor. El objetivo de las regularizaciones es obtener una inscripción. Y tenemos entonces tres formas de regularización. Por el artículo primero transitorio, por el artículo segundo transitorio y el artículo quinto transitorio. El artículo primero transitorio del Código de Aguas consiste en que un derecho de aprovechamiento de aguas inscrito en sucesivas transferencias pierde la historia de sus inscripciones y por lo tanto su actual titular no tiene la mencionada inscripción. Su actual poseedor, quien tiene un título de derecho de aprovechamiento, por ejemplo, una compraventa de un predio en que se menciona las aguas, pero que no se ha podido inscribir los derechos de aguas, solicita al conservador de bienes raíces la regularización de estos derechos desde el último inscrito hasta llegar a su actual titular. El conservador de bienes raíces puede aceptar o rechazar la solicitud. Si rechaza, el interesado puede acudir ante el juez de letras en lo civil del territorio para que se resuelva en definitiva la petición de regularización. El juez, previo a resolver, debe pedir el informe a la DGA y a la organización de usuarios respectiva. El artículo segundo transitorio se trata del caso en que un usuario ha ejercido derechos de aprovechamiento de aguas por más de 5 años de manera exclusiva, ininterrumpida y libre de clandestinidad, respecto de los cuales carece de inscripción. Puede regularizarlo a través del segundo transitorio, que es un procedimiento mixto, parte administrativo con la Dirección General de Aguas y parte judicial, con el juez de letras en lo civil. La parte administrativa se inicia ante la Dirección General de Aguas a través de un procedimiento regido por el Código de Aguas que concluye con un informe que expresa la opinión de ese servicio dirigida al juez de letras competente. La etapa judicial comienza con el ingreso del informe en el juzgado y el procedimiento ante el juez se somete a las reglas de un juicio sumario del Código de Aguas y concluye con una sentencia que aprueba o rechaza la regularización. La sentencia es apelable ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones del Territorio. Tiene como requisito esencial que el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas se hayan iniciado antes del 29 de octubre de 1981. Lo que se acredita a través de todos los medios de pruebas, como escrituras, documentos, planos, fotografías, testigos, informes oficiales, etc. El artículo quinto transitorio dice relación con los derechos de aprovechamiento de aguas que derivan de los procesos de reforma agraria de las leyes 15.020 y 16.640. Este procedimiento es competencia del SAG. Previo a resolver la solicitud de regularización, el SAC consulta la opinión técnica de la Dirección General de Aguas. Ahora pasamos al perfeccionamiento de un derecho de aprovechamiento de aguas. Perfeccionar consiste en agregar características faltantes a un derecho de aguas inscrito para su posterior inscripción en el Catastro Público de Aguas. Un título perfecto está definido en el artículo 45 del Catastro Público de Aguas.
Si le falta una de las características que señala el artículo 45, la inscripción debe ser perfeccionada. Por ejemplo, si el caudal no está en volumen por unidad de tiempo, se debe cambiar a litros por segundo o metros cúbicos por segundo. A modo de recordatorio, un título es perfecto cuando tiene el nombre del titular, el cauce natural, ubicación del acuífero, la provincia en que se sitúa la captación y la restitución, el caudal en volumen por unidad de tiempo y la clasificación del derecho de agua. La regla general es que el perfeccionamiento se tramite a través de un juicio sumario del Código de Aguas y la sentencia del juez de letras de lo civil competente complementará las características faltantes. Si los derechos de agua provienen de la reforma agraria, el perfeccionamiento debe gestionarse ante el SAC y este se pronunciará previo informe de la Dirección General de Aguas. ¿Qué alternativas legales tenemos frente a conflictos con el agua? Tenemos el arbitraje de las organizaciones de usuarios de agua, tenemos el amparo judicial de aguas y el delito de usurpación de aguas. Arbitraje de las OUA. Frente a conflictos que surjan dentro de la OUA relativos al reparto o al ejercicio de derechos de aguas, los comuneros podrán acudir al arbitraje del directorio de la organización. Legalmente, el directorio se constituirá como juez árbitro. El directorio resolverá como árbitro arbitrador, en cuanto al procedimiento y el fallo, todas las cuestiones que se susciten entre los comuneros sobre repartición de aguas o ejercicio de los derechos que tengan como miembros de la comunidad y las que surjan sobre la misma materia entre los comuneros y la comunidad. Esto aparece en el artículo 244 del Código de Aguas. El arbitraje está reglamentado por el Código de Aguas y debe someterse al principio de debido proceso. Esto significa que se debe notificar del reclamo al afectado o denunciado. Debe existir un plazo para que el denunciado haga sus descargos o conteste, y debe existir un plazo común para que ambas partes presenten pruebas. Finalmente, la sentencia arbitral debe basarse en los hechos, en la ley y en los estatutos. El que se sienta perjudicado por algún fallo arbitral podrá reclamar de él ante los tribunales ordinarios de justicia dentro del plazo de 6 meses contados desde la fecha de su notificación. Esto aparece en el artículo 247 del Código de Aguas. Delito de usurpación de aguas. Las conductas ilícitas que constituyen el delito de usurpación de aguas se encuentran sancionadas en los artículos 459 y siguientes del Código Penal. El artículo 459 describe una serie de conductas que son denunciables o querellables penalmente. Estos delitos pueden ser denunciados ante la Fiscalía Local del Ministerio Público, a Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones. Sufrirán las penas de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de 20 a 5.000 unidades tributarias mensuales los que sin título legítimo e invadiendo derechos ajenos saquen aguas de represas, estanques u otros depósitos, de ríos, arroyos o fuentes, sean superficiales o subterráneas, de canales o acueductos, para hacer de ellas un uso cualquiera. Rompan o alteren diques, compuertas, marcos u otras obras semejantes existentes en los ríos, arroyos, fuentes, depósitos, canales o acueductos. Entorpezcan el ejercicio de los derechos que un tercero tuviere sobre dichas aguas. Y usurpen un derecho cualquiera referente al curso de ellas o molestar a alguno en su derecho. Amparo judicial de aguas. El amparo judicial de aguas es un procedimiento judicial de emergencia que puede ser presentado ante el juez de letras en lo civil competente por el titular de los derechos de aprovechamientos inscritos o quien goce de la presunción de titularidad del artículo 7º del Decreto Ley 2603. Esto quiere decir ser el dueño del predio donde se utilizan las aguas, en caso de estar siendo perjudicado en el uso de las aguas por obras o hechos recientes. A través de este procedimiento, el demandante solicita que se ponga fin a los entorpecimientos que lo perjudican en el uso de las aguas. Ejemplos de entorpecimientos son cortes, tacos, estacadas, desviaciones de las aguas no autorizadas que perjudican a un usuario. El procedimiento está descrito desde el artículo 182 del Código de Agua y siguientes. La solicitud de amparo deberá ser dada por el juez dentro de las 24 horas de recibida.
Se notificará a los presuntos responsables y a los representantes legales de las organizaciones para que estos, dentro del plazo de 5 días, hagan sus descargos o hagan las observaciones que procedan. El juez dispondrá una inspección ocular o en terreno, cuyo costo será de cargo de quien la solicita y podrá, si lo estima conveniente, requerir a la Dirección General de Aguas que informe al respecto. Transcurridos los plazos señalados en el Código de Aguas, el juez dictará una sentencia acogiendo o negando el amparo. La demanda de amparo de aguas no requiere de patrocinio de abogados. Lo anterior, sin perjuicio de que conforme a la actual Ley de Tramitación Electrónica de los Procedimientos Judiciales, toda demanda debe ser ingresada a una plataforma electrónica del Poder Judicial y se debe contar con clave única. Las servidumbres del Código de Aguas. El Código de Aguas regula una serie de servidumbres útiles para el ejercicio de los derechos de aguas, siendo la más común la servidumbre de acueducto. El derecho de aprovechamiento conlleva la facultad de imponer todas las servidumbres necesarias para su ejercicio. La servidumbre predial es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño. Se llama predio sirviente el que sufre el gravamen, es el predio que debe soportar la servidumbre, como por ejemplo el canal, el acueducto, etc. Y el predio dominante es el que reporta la utilidad. La servidumbre de acueducto es aquella que autoriza conducir aguas por un predio ajeno a expensas del interesado. La servidumbre comprende el derecho de construir obras de arte en el cauce y desagües para que las aguas se descarguen en cauces naturales. La conducción de las aguas será por un acueducto que no permita filtraciones, derrames ni desbordes que perjudiquen a la propiedad sirviente. El dueño del predio sirviente tendrá derecho a que se le pague, por concepto de indemnización, el precio de todo el terreno que fuere ocupado y las mejoras afectadas por la construcción del acueducto. Él o los dueños del acueducto deben mantenerlo en perfecto estado de funcionamiento, de manera a evitar daños o perjuicios a las personas o bienes de terceros. En consecuencia, deberán efectuar las limpias y reparaciones que corresponda. Además, dentro del territorio urbano de la comuna, las municipalidades deberán concurrir a la limpieza de los canales obstruidos por basura, desperdicios u otros objetos botados en ellos. Abandonado un acueducto, vuelve el terreno al goce y uso exclusivo del dueño de la propiedad sirviente, que no deberá restitución alguna. Se presumirá el abandono cuando no se use o mantenga por 5 años consecutivos, habiendo agua disponible para su conducción por el acueducto. Ahora revisemos el último tema de este video, el cambio del punto de captación de aguas. Todo traslado del ejercicio de los derechos de aprovechamiento en cauces naturales deberá efectuarse mediante una autorización del Director General de Aguas, según lo establecido en el artículo 163 del Código de Aguas. Si la solicitud fuera legalmente procedente, no se afectan derechos de terceros y existe disponibilidad del recurso en el nuevo punto de captación, la Dirección General de Aguas deberá autorizar el traslado. El Código de Aguas declara que los canales y obras de arte son de dominio privado, por lo tanto, también se requiere de la autorización de la Organización de Usuarios de Agua. Eso fue todo por este video, muchas gracias por su atención. Estaremos atentos para responder todas las dudas que pudiesen tener. Nos vemos en el próximo video.